Cientos de jóvenes celebrando la expropiación de YPF hasta bien entrada la noche en plena Plaza de Mayo, justo enfrente de la Casa Rosada, donde horas antes la presidenta Cristina Fernández terminaba enseñando una muestra de las primeras gotas del petróleo extraído en suelo argentino, que ahora, después de la privatización de los 90, vuelve a ser declarado de interés público nacional. No es un modelo de estatización, que quede claro. Es un modelo de recuperación de la soberanía y del control de un instrumento fundamental, porque seguimos conservando la forma de sociedad anónima. Hemos decretado la utilidad pública únicamente sobre el 51% de las acciones que poseía. Seguro que muchos estabais esperando que hoy empezara mi monólogo hablando del rey, pero ¿quién querría hablar de un rey cuando puedes hablar de una reina? Y la reina de esta semana ha sido Cristina Fernández de Kirchner, que no solo comparte con esta cadena la K de su apellido, sino también esa maravillosa habilidad para desquiciar a la derecha española. Con una voz preciosa y una presencia incomparable, y con ese acento que sería capaz de conmover a los más fríos y desde luego al presentador de este programa, la presidenta anunciaba hace pocos días la recuperación de YPF. Ni el rostro de enterrador del ministro Soria ni las amenazas del gobierno de Repsol, al que muchos siguen llamando gobierno español, echaron atrás a esta presidenta. Mirad, yo soy perfectamente consciente de las ambigüedades de los Kirchner, de las privatizaciones que llevaron a cabo en el pasado, y nunca he simpatizado particularmente con eso que se llama peronismo de izquierdas. Durante la dictadura argentina simpatizaba mucho más con lo que representaba el EPR en la lucha armada contra la dictadura que con lo que representaban los montoneros, pero en política ya sabéis que pienso que la izquierda no se mide por los discursos que se hagan, sino por los hechos. Y en este sentido el gobierno argentino está demostrando muchísimas cosas con hechos. García Margallo, nuestro ministro de Exteriores, se hizo famoso después de hacerle esa broma a un eurodiputado británico. Gibraltar español, le dijo. La semana pasada el gobierno argentino llevaba el problema de las Islas Malvinas a la Cumbre de las Américas y lograba el apoyo de la práctica totalidad de países americanos frente a Estados Unidos en sus demandas de recuperar la soberanía de las Malvinas. Esta es básicamente la diferencia entre ser un payaso y ser un gobierno. Pero me quedan más reinas a las que defender en este monólogo. Dos colaboradoras de este programa, la periodista Pilar Velasco y la diputada Tania Sánchez Melero, han sido víctimas de insultos y de ataques por parte de personas de la extrema derecha en los últimos días. A la diputada regional de Izquierda Unida incluso han llegado a llamarla zorra roja. Un seguidor de La Tuerca me pidió a través de Twitter que hiciera una defensa de las agraviadas en este programa. Le contesté que estas dos compañeras se defienden perfectamente ellas solas, pero insistió en que hiciera esta defensa. El estilo un tanto machista y heteronormativo de empuñar la espada para defender el honor de una dama mancillada no es el de este programa, ni mucho menos el de este presentador, o por lo menos en público. Cada uno en privado puede tener las fantasías que quiera, pero al fin y al cabo nos debemos a nuestra audiencia y hoy vamos a hacer una excepción. Así que a todos aquellos que insultan desde el anonimato, hoy les decimos donde queráis y cuando queráis. Adelante vídeo, por favor. Una gran nación. Revuelta del fenopático, el hombre del desforcado, y todo para desjuzgado, al telediario, y todo para desjuzgado, al telediario. La asamblea de Majaras, se ha reunido la asamblea de Majaras, ha decidido mañana sol y buen tiempo. Impactó mucho a la sociedad española y lo hizo fundamentalmente porque defendía una causa justa en la que cree muchísima gente, que son los animales, que es la naturaleza, que es la ecología, y sobre todo porque fue capaz de generar mucha ilusión y provocar mucho entretenimiento al conjunto de los españoles. Y lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Pelotón, canción. Nuestra única ambición es luchar con precisión. Hay que conservar nuestra tradición. El espero militar.
Tremendos los chicos de Revuelta en el Frenopático. Bueno, hoy nos acompañan en el plató de la Tuerca, a mi derecha en primer lugar, Noelia Martínez, concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de este programa. Gracias a vosotros. Frente a ella, Miguel Urbán, uno de los habituales, miembro de la redacción de Viento Sur. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotras. Y nos acompaña también Joan Tardà, por fin, en el plató de la Tuerca. Teníamos muchísimas ganas de tenerle con nosotros. Bienvenido, benvingut. Gracias, salud. Ahora enseguida llegará Willy Toledo, que venía de un ensayo. Nos ha preguntado mucha gente por qué van a faltar monárquicos y gentes de la derecha en este programa. Les hemos invitado. En el caso del PP nos dijeron que suelen venir a este programa. Alfonso Moraleda es uno de nuestros colaboradores habituales del Partido Popular. Nos han dicho que participar en este programa podía perjudicar a la institución monárquica, por lo cual han hecho que mi ego, que ya está bastante subido de por sí, esté volando a la altura de Carrero Blanco esta noche. Después hablaremos de lo que representó el vuelo de Carrero para lanzar la carrera del entonces príncipe Juan Carlos a la jefatura del Estado. Pero es que hay otra sorpresa que voy a dar aquí. Invitamos también a Pedro Svenser, el presidente de la Asociación Monárquica Europea, que ya estuvo aquí en un debate. Inicialmente nos dijo que sí, pero nos contestó con una carta en la que nos decía lo siguiente: querido Pablo, agradezco mucho la invitación al programa, pero al final debo declinar la invitación por diferentes motivos. He consultado con los otros miembros de la Junta Directiva de nuestra asociación y consideramos que debo declinar la amable invitación porque 3 contertulios son de poca calidad democrática. A juzgar por la biografía de Miguel Urbán, no parece que se trate de alguien que debata de estos temas con seriedad. La persona de Joan Tardà, un diputado independentista catalán que cobra su sueldo de diputado del Congreso con cargo a los presupuestos del Reino de España y quien no duda a la hora de llamar al regicidio con muerte al Borbón. La persona de Willy Toledo, un actor que adora el régimen opresor castrista de Cuba, tiene una actitud bastante violenta a juzgar por los recientes acontecimientos en el intento de huelga general. En fin, pues así va a ser difícil que te volvamos a invitar. Pedro, nosotros estábamos encantados de contar con todas las posturas en este debate, pero parece que no le interesa a la derecha hablar de la monarquía en estos momentos. Lo primero que os voy a pedir es un titular rápido, un titular en 20 segundos. Está claro que el rey ha pedido disculpas. ¿Cuál os parece que tendría que ser el titular? Empiezo contigo, Miguel. Esta semana es que podríamos dar 3 titulares, como lo vamos a hacer rápido. Lo primero, yo creo que desmantelamiento de la sanidad pública en el Estado español. Yo creo que eso es claro y básico. Segundo, un gobierno que no gobierna para las y los ciudadanos, sino que gobierna para las empresas de este país, básicamente para Repsol, por cierto, que no está mayoritariamente con capital español, ¿no? Con lo cual podríamos decir que es un gobierno SA, ¿no? Y sobre todo por las ministras y ministros que tiene en su gabinete, ¿no? Y por último, bueno, pues como el rey parece ser que estaba tan conmovido por el paro juvenil y no podía dormir, pues en vez de contar ovejas se dedicó a cazar elefantes. Gracias, Miguel. Noelia. Bueno, la verdad es que es cierto que han pasado muchísimas cosas en esta semana, pero se pueden resumir además en la bolsa por los suelos, la prima por las nubes, el nieto del rey se dispara y el rey se accidenta cazando elefantes. Si lo decimos así y viene alguien del extranjero, pensaría que está viendo un capítulo de Cuéntame. La verdad es que es bastante lamentable la descripción y no añado evidentemente el desmantelamiento paulatino, premeditado del estado de bienestar. Gracias. Por este gobierno. Joan. Bueno, ciertamente creo que estamos viviendo de una forma acelerada el desguace del estado de bienestar. De hecho, los mercados, el capitalismo más perverso, que es el capitalismo especulativo que genera quizás dinero pero no riqueza, creo que además no se esconde. Si queréis salir de la crisis tenéis que pagar prenda y ahora nos estamos jugando la magnitud de la prenda que hay que pagar. En catalán decimos española, creo que en castellano es prenda, la magnitud de la prenda que hay que pagar para salir de la crisis, y es el desguace del estado de bienestar. Y respecto a todo lo que el vodevil de la Casa Real, pues yo creo que el titular es que han llegado tarde. Por suerte para los republicanos han llegado tarde, van a caer. Y van a caer por efectos de civilización, porque es evidente que las nuevas generaciones, máxime después de lo que representa el 15M, las nuevas generaciones no van a tragar con el sapo que se tragó la generación que protagonizó la miseria de la transición. Muchas gracias, Joan. Vamos a poner un vídeo
y enseguida vamos a ver cuáles han sido los titulares de los principales periódicos del Estado español. Adelante vídeo, por favor. España, planeta Tierra, 14 de abril de 2012, cuarto año de la crisis económica. Abróchense los cinturones. Vamos a viajar en el tiempo. Majestad, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra, por favor? Pues mucho mejor y agradezco a todo el equipo médico y a la clínica, en fin, cómo me han tratado. Estoy deseando retomar mis obligaciones y lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Lo siento mucho. ¡Guillotina! Me he equivocado ¡Guillotina! y no volverá a ocurrir. ¡Guillotina! Y gracias por vuestro interés estos días y estar aquí tanto tiempo. No puedo. Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. Nos van a cerrar el programa un día. Bueno, vamos a ver cuáles han sido, ¿verdad? Paso creo que pronto. A este paso, los titulares de la prensa. La Vanguardia titulaba: lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Don Juan Carlos comunicó sus intenciones a Rajoy y Rubalcaba, que dan por zanjada la polémica. El País: lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Don Juan Carlos intenta frenar la crisis institucional con una disculpa histórica. El Mundo: cuando reinar consiste en saber decir lo siento. Amplio respaldo de los partidos políticos a la petición de disculpas del rey Don Juan Carlos. ABC: la humildad de un rey. Don Juan Carlos pide disculpas a los españoles por su viaje. La Razón: el valor de la monarquía. Don Felipe acordó con el rey pedir disculpas. Está claro que la prensa cierra filas en torno a la figura del monarca. ¿Sigue siendo una figura intocable? Abrimos fuego con libertad. Yo creo que no, yo creo que quizás ese crédito de la transición que ha tenido durante mucho tiempo, en el que se apoyaba más la figura de Juan Carlos que de la propia monarquía, pues yo creo que eso se ha ido deteriorando. Y cuando dicen por un error que haya tenido, es decir, yo creo que es algo fundamental y que ha sido una cadena de descrédito el que ha hecho que ahora mismo la corona esté en cuestión. Y por otra cosa razonable, y que también ha dicho el tertuliano que me acompaña, y es que las generaciones que vienen nuevas no han vivido ese proceso de transición y no les vale ya esa pues idealización del rey que tenían. Yo creo que eso también es fundamental. Siempre y cuando seamos capaces de desmontar la primera fase de la segunda trampa. La primera trampa fue cómo nos la dieron durante la transición. Un personaje que juró los principios fundamentales del movimiento, que es cómplice de los asesinatos de Estado. Recuerdo las 5 últimas muertes de septiembre del año 75, que fueron asesinados, fusilados, porque Franco quería matarlos a Cruz de Vil, pero no había 5 verdugos en el Estado español, razón por la cual los fusilaron 5 los guardias civiles voluntarios. Y en la Plaza de Oriente, delante del Palacio Real, en el balcón, en aquella manifestación de adhesión al régimen, al lado del dictador estaba el entonces príncipe de España. Quiero decir con esto que hay un pecado original, hay una ilegitimidad por parte del rey, ¿no? Bien, durante tantos años ha habido una complicidad por parte de los medios de comunicación, por parte de los partidos políticos que legitimaron la gran trampa de la transición, para mirar hacia otro lado. Bien, y ahora estos mismos que durante años han estado silenciando la gran trampa, ahora están ya iniciando la primera fase, digo, de la trampa, que es plantear una dialéctica absurda. Dialéctica sobre si abdicación sí, abdicación no, cuando la dialéctica tiene que moverse entre los términos monarquía o, en el caso de los catalanes decimos, repúblicas, ¿no? Bien, yo creo que la trampa está, digamos, servida y toda la maquinaria se ha puesto en funcionamiento, y aquellos mismos que durante años pues, han sido cómplices
de corrupciones y negando la ilegitimidad del monarca, ahora se han puesto todos a funcionar de forma absolutamente eficaz o eficiente para servirnos en zafata de plata la cabeza, digamos, de Felipe, pero no la cabeza, digamos, cortada, en términos metafóricos, por supuesto, sino, digamos, una institución renacida, ¿no? Bien, creo que es... Sí, si seamos prudentes, no sea que nos juzgue la Audiencia Nacional. Miguel. Bueno, lo primero de todo, si aquí nadie de lo que podríamos decir la derecha de arco político, ¿no?, o parlamentario ha querido venir a hablar de la monarquía, una asociación de monárquicos que podría haber pues defendido la monarquía, además creo que es una asociación de monárquicos europeos, ¿no? Sí. El que iba a venir es alemán, o sea, es un nostálgico a lo mejor de Carlos V o algo así, ¿no? No quieren venir y además se dedican a investigar en un rollo medio parapolicial quién va a venir de tertuliano a hablar con él sobre la monarquía. Pues yo creo que de momento no todo el mundo está dispuesto a hablar de todo, y menos aún de la monarquía en este estado. Eso es lo primero. Y los medios de comunicación yo creo que siguen cerrando filas con el tema de la monarquía. Y sobre todo, y más importante, el Poder Judicial y el Estado sigue cerrando filas con la monarquía. Solo tenemos que ver cómo fueron enjuiciados y llevados a la Audiencia Nacional diferentes jóvenes independentistas catalanes por quemar la foto del rey. Si yo ahora cojo en este programa y quemo la foto del rey, ¿qué puede pasar? Si yo quemo, me acuerdo que hicimos una concentración muy graciosa que fue quemar la foto del verdadero rey, de Elvis, y nadie nos vino a intentar llevar a la Audiencia Nacional, ¿no? ¿Por qué una foto y otra no? Yo creo que sigue habiendo un tabú, y un tabú cuando no se ha hablado de, como decía Tardá, realmente de dónde viene, ya no solo la ilegitimidad de principio, que sea heredero directo de un régimen dictatorial que era el franquismo, sino lo que supone el anacronismo de la propia monarquía en el siglo XXI. O sea, que yo creo que es algo que tampoco nos hemos... que habría que empezar a plantearse. O sea, ¿qué significa que una persona simplemente por nacer ya directamente jefe del Estado aquí? O sea, eso es un anacronismo con todas las palabras. Y bueno, y ya que decía, y termino con el compañero alemán que no ha podido darnos el gusto de estar aquí, pues decirle que si creía que iba a dañar o erosionar la imagen del régimen monárquico y demás, bueno, pues esperemos que este programa ponga su granito de arena en ese sentido, ¿no? Sí, perdona. Sí que es cierto que se puede hablar del anacronismo de la monarquía en el siglo en el que estamos, pero también no debemos hacernos trampas en el solitario, y es cierto que ahora es cuando la opinión pública ha empezado un poco a opinar de una manera determinada sobre el rey, a tener alguna posición crítica. Yo recuerdo que es de las únicas instituciones, pasara lo que pasara, que eran salvadas por los ciudadanos, y esto es así. Cuando los políticos estábamos siendo denostados, arrastrados y vilipendiados por si tomábamos café en algún sitio, o si un sindicalista cuando hacía la huelga general se toma un café después de hacer la huelga, es lapidado y destrozado en plaza pública. Sin embargo, la monarquía tenía el soporte ciudadano. Y es así, de la opinión pública y de la mayoría. Es cierto que en el caso... Nunca se ha votado. Nunca se ha votado. Se votó, el soporte... Se votó, no, nunca se ha votado, entonces el soporte no lo tenía. Te hablo a nivel... Se especulaba que lo tenía. Es cierto que en opinión pública la realidad es que era así. Y que se votó lo que se votó. Y como se votó, yo no estaba en esa época, pero se votó en la transición lo que se votó. El sistema que se eligió, y se votó por los ciudadanos, por una mayoría que lo aceptaron. Evidentemente, cuando hablas del anacronismo, lo definía yo al principio. Es decir, que viene un marciano y dice que en esta semana el rey estaba cazando elefantes, su nieto estaba pegándose un tiro en el pie y su mujer, la reina, estaba haciendo el rito ortodoxo en Grecia. Y claro, es decir, sí que es importante la situación, es decir, está todo totalmente descolocado. Pero yo creo que es un momento en el que el debate quizás sí está maduro, quizás los ciudadanos sí están preparados y están debatiendo
todas y cada una de las instituciones, y es importante, es decir, la democracia tal y como la conocemos hasta ahora no da más de sí, es decir, están pidiendo más participación, una participación directa y una manera diferente de ser gestionados y gobernados en esto y en todas las instituciones. En el 77 no se estaba menos preparado. El problema es que había ruido de sables, de que si se vota... Bueno, pero eso no es que los ciudadanos estén menos preparados, es que o elegir rey... No, claro, o hay guerra. No, evidentemente. Claro, dentro de esa lógica, dentro de esa lógica no es que estén más preparados o menos preparados, no, es que no había libertad para votar con conciencia. Solo hay que ver, por ejemplo, las abdicaciones que hicieron partidos como el PC, que llamaron a votar esa Constitución con la rojigualda, en vez de con la republicana, con la tricolor. Claro, eso es que no había realmente una libertad para poder decidir. Solo hay que ver lo que ha salido, por ejemplo, en Alemania, sobre la connivencia del rey con los propios golpistas del 23F, que no se decía nunca, claro. Dice, bueno, es que realmente tienen razón. Puede estar equivocados en las formas y tal, pero tienen razón. No, mira, este señor viene del franquismo. Este señor auspició un golpe para legitimar su figura dentro y cerrar a cal y canto la transición. ¿Y por qué 30 años después podemos empezar a hablar sobre el rey? No es porque hubiera un apoyo, ¿no? Si es que eso no se ha materializado. Cuando a un gobierno se le vota, se le puede decir que hay apoyo. No, yo estoy en contra de medir todo en cuanto al voto, ni muchísimo menos. Pero no habíamos podido ni siquiera manifestar el apoyo público que puede tener un rey, porque es que al rey no se le vota. ¿Pero tú crees que era una prioridad social lo de el rey o sí o el rey no? ¿Tú crees que estaba en la agenda? A mí me parece una prioridad. No, que si era en los ciudadanos, estaba en su agenda, se levantaban por la mañana y decían cambiamos al rey. Es decir, hombre, eso es normalmente así. Las prioridades, sobre todo en estas sociedades, se crean, que es que lo del terrorismo también ha sido una prioridad durante muchísimo tiempo, por ejemplo, para mucha gente, y no creo que fuera lo más importante en ese momento. O sea que también las prioridades se crean, y los medios de comunicación... Bueno, yo creo que precisamente porque había conciencia de esta ilegitimidad, yo creo que de ahí nació la necesidad de mirar hacia otro lado y de blindar esta gran trampa durante años mantenida por los partidos políticos que legitimaron la transición, ¿no? Bien, pero es que las cosas van muy deprisa. Yo recuerdo, por ejemplo, que en la pasada legislatura nosotros tuvimos que ir incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y presentar una denuncia contra el Estado español porque el Partido Socialista, el Partido Popular y Convergencia y Unió incluso nos negaban tramitar las preguntas que dirigíamos al gobierno con la finalidad de conocer la liquidación presupuestaria de las partidas destinadas a la Casa Real aprobadas por el mismo Parlamento, ¿no? Es más, hace tres semanas me tocó a mí subir a la tribuna y, dicho, digamos, políticamente, ¿no?, denunciar al Partido Socialista y al Partido Popular porque han pactado, y esto hace un mes, claro, ahora no se atreverán, seguro que el Partido Socialista corregirá, el Partido Popular no corregirá, pactaron que la ley de transparencia, que era una de las leyes, digamos, icono del Partido Socialista, que al final acabó la legislatura y no la presentó, pero el Partido Popular dice que la va a presentar, pero coinciden el partido hace un mes. Coincidían hace un mes el Partido Popular y el Partido Socialista a convertir esta ley de la transparencia en una ley muy moderna que homologara al Estado español al resto de estados que tienen leyes de transparencia modernas, pero con una salvedad en el caso español: dejar al margen la Casa Real. Yo estoy convencido que el PSOE ahora, ya ha pasado un mes del debate, no se va a atrever. Es decir, que todavía vivimos instalados en la anomalía, ¿no? Bien, por suerte las cosas van muy deprisa y la verdad es que los Borbones siempre, digamos, siempre echan una mano, ¿no? Porque su indolencia histórica o, digamos, su manera de ser, digamos, en algunos momentos, digamos, siempre echan una mano como catalizador de un proceso de aceleración, ¿no? No hay dos heridos, dicen. Por supuesto. Vamos a ver lo que pasa. Aprovechamos para dar la bienvenida a Willy Toledo, que acaba de llegar al plató. Nos alegramos de que no estés en prisión preventiva después de tu participación en los piquetes. Otros no han tenido tanta suerte.
Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Estamos hablando del rey, de la figura del monarca, y nos preguntábamos si va a seguir siendo una figura intocable, a pesar de lo que están diciendo los medios de comunicación, que han recibido con comprensión y regocijo sus disculpas. ¿A ti qué te parece? Yo creo que no. Yo creo que afortunadamente me da la sensación de que ellos mismos están cavando su propia tumba, ¿no? A fin de cuentas. Y por otro lado estoy escuchando últimamente en los medios de comunicación ciertas cosas nada realmente aplaudible, en el sentido de que nada que vaya a cambiar la situación de aquí a mañana, pero sí que estoy escuchando cosas en la radio, en la prensa, en la televisión, que no había escuchado nunca, ¿no? Que eran incluso impensables hace, yo que sé, 5 o 6 años, ¿no? Y ahora se está animando la gente, ¿no? Parece ser que el tabú ya no es tal tabú, que se puede hacer una crítica a la monarquía, que se puede hacer una crítica al rey Juan Carlos, y sobre todo eso, después a partir del tema de Urdangarín y el disparo de Froilán y la cacería de Juan Carlos, etcétera, etcétera, creo que ellos solitos están empezando a cavar su propia tumba, y creo que la razón por la que por primera vez en la historia probablemente de la humanidad un rey sale en televisión a pedir disculpas, sui generis también, porque tampoco pidió disculpas, sino que dijo que lo sentía mucho y que no volvería a pasar y tal, creo que eso es un síntoma claro de que le han debido decir a este señor: tienes que salir a pedir disculpas, porque si no esto se nos hunde, ¿no? Y creo que eso son muy buenas noticias, estoy realmente contento. No, pero aquí hay una cosa que apuntabais antes, que es la legitimidad más de Juan Carlos que de la monarquía, ¿no? En este país se ha dicho muchas veces, los españoles son juancarlistas, no son monárquicos, un rey campechano, un rey muy simpático, que además está aficionado al deporte, aficionado al sexo, de alguna manera encarna las aspiraciones del español medio, y hablar de Juan Carlos es hablar de marketing político en este país, todo lo que se crea con el 23F, todas las películas, las series de televisión que presentan al monarca como una figura heroica, pero parece que cuando estamos en una situación en la que la última encuesta de Metroscopia dice que los dos grandes partidos, es una cosa rarísima que el PSOE descienda en intención de voto y el Partido Socialista también, Partido Popular descienda y el Partido Socialista también, que esto no suele ser habitual. Normalmente cuando el principal partido de la oposición, cuando el partido del gobierno baja, el principal partido de la oposición sube. Parece que hay algo parecido a una crisis de régimen, y de repente la cuestión de la monarquía se empieza a percibir de otra manera. Vuelvo a hacer un poco la misma pregunta. ¿Puede suponer el cuestionamiento de la institución monárquica algo parecido a la apertura de un proceso constituyente en este país en el marco de la crisis? Lo que está claro que a través, no solo con todo el proceso de la crisis que se ha agudizado, es decir, quizás esto en otro momento, y yo creo que ya también, es decir, la legitimidad se ha ido perdiendo, es decir, puede ser porque en el pasado fuera una necesidad, fuera marketing. Yo no estuve, no sé si lo hubiera hecho mejor, y si hubiera sido del PSOE en aquella época hubiera hecho otro modelo de transición. Sé la que hicieron, y yo lo que se tiene que mirar es a partir de ahora qué es lo que se tiene que hacer. Desde luego la ciudadanía no está para estos circos, en general, y no va a soportar ni estos circos ni ninguno de nadie. Es decir, están irascibles con cualquier representante que ellos consideran de la democracia, pero no solo de un partido político, que lo nuestro ya viene de lejos, estamos acostumbrados a críticas, etcétera, etcétera, sino a nivel de sindicatos. Los sindicatos están siendo dilapidados, y esto es peligroso, porque es que hay un marketing antimonárquico que puede ser de izquierda realmente, y hay otro muy apoyado en la derecha, muy interesado por la derecha, que le encanta además el no tener nada más, es decir, prefieren sus propios reyes y sus propios monarcas, ningún otro. Y yo creo que se ha tocado el sistema de una manera importante, y es parte por lo que hemos hecho los responsables políticos en muchos años, parte hemos deteriorado, con lo que tú decías, es decir, quien más ha hecho porque se cuestione la monarquía es la propia monarquía. Es decir, ahora mismo se está cuestionando por ellos mismos, es decir, por todo el declive que están teniendo. Los partidos políticos un poco también, pero es cierto que la derecha le encanta cuestionar cualquier institución. Los partidos políticos, ellos no los necesitan, ellos no necesitan un partido político que defienda trabajadores, defienda derechos, no necesitan sindicatos, y el ataque ha sido brutal contra los sindicatos, y está siendo brutal y vergonzoso contra los sindicatos. Están tocando todas y cada una de las instituciones. Yo creo que el debate, es cierto que se ha abierto un debate bastante antes, y es que la participación tal como está democrática a la gente no le llena.
y no se sienten representados, por lo cual habrá que hacer un avance. No tanto, a mí me hace mucha gracia porque siempre que se elija directamente, que yo creo que los ciudadanos lo que quieren, aparte de que se pueda elegir directamente, yo soy del barrio de Aluche, pues a la concejala del PSOE del barrio de Aluche directamente, no porque vaya en una lista, sino porque vive en Aluche, yo creo que también quieren controlarnos. Es decir, acaban de elegir con mayoría absoluta al Partido Popular, pero no, es seguro que a muchos de los votantes les preguntas ahora y dices, joder, lo de la reforma laboral, así tal como nos lo cuenta, no venía. Lo de la subida de impuestos nos dijeron que no, lo del recorte en sanidad y el copago tampoco. Es decir, esa manera de control, o avanzamos en ello, cada vez vamos a tener menos representatividad. Yo estoy de acuerdo que el reto es la profundización de la democracia y no la estricta democracia representativa que nació en la transición, que contentó a las personas que habían vivido a caballo de los dos regímenes, pero que las nuevas generaciones pues ya no se contentan con ello. Si me permites alguna singularidad, viniendo de donde vengo yo, claro, nosotros en el año 2014 vamos a celebrar el 300 aniversario, ya sé que me remonto, pero bien, de la caída de las libertades, la pérdida de las libertades nacionales catalanas, por cierto, a manos de un Borbón, Felipe V, ¿no? Bien, dos, para nosotros los Borbones representan la voluntad asimilacionista española, básicamente, por desgracia, del pueblo castellano, de ADN castellanista. Digo, por desgracia, del pueblo castellano, que ha sido un pueblo manipulado, entrecomillado, y me entendéis, digamos, para, digamos, confundirlo con el españolismo, ¿no? Y debo decir que, claro, yo por desgracia no puedo afirmar, porque no lo creo, que estemos ante un escenario preconstituyente, porque, entre otras cosas, el PSOE no quiere. Pero si lo fuera, también debo decir que el camino entre nosotros, los republicanos, no es un camino de rosas, porque entonces tendremos un conflicto entre republicanos españoles y republicanos catalanes, conflicto político e ideológico que vamos a resolver, o que podríamos resolver, que es dónde radica el sujeto de soberanía. Es decir, ¿el sujeto de soberanía radica en el pueblo español o radica en los ciudadanos y ciudadanas de las distintas naciones del Estado español? Porque si radica en los ciudadanos y ciudadanas de las distintas naciones del Estado español, los ciudadanos y ciudadanas de las distintas naciones decidirán si optan por la secesión o por la integración. De manera que el camino no es de rosas, político, pero ya sé que este escenario es posterior, porque anteriormente debería la izquierda española, básicamente el Partido Socialista Obrero Español, que es la mayoritaria, entrar en un proceso preconstituyente, y están cerrados en banda. Vaya, no sé por qué leo sus materiales, no porque me lo invente. De todas formas, ¿nos parece que hay como gestos de empatía últimamente? A mí me sorprendió muchísimo la decisión del Ayuntamiento de Donosti, gobernado por Bildu, el 14 de abril, que hizo la bandera republicana. Es que mucha gente murió por esta bandera. Pero es una bandera española. Bien, yo soy catalán independentista y la siento también como una bandera muy cercana a mí, por supuesto. Es una bandera que remueve, que transpira libertad por todos sus poros. Entonces, un pueblo que quiere libertad, que quiere soberanía, no puede estar en contra de esa bandera, vamos. Ni el pueblo vasco, ni el pueblo catalán, ni el gallego, ni tampoco el castellano, evidentemente, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, yo, algunas cosas que si no, yo creo que no vamos. Yo, bueno, la verdad, no va a haber ningún problema, por lo menos por la izquierda, que modestamente puedo representar, ningún problema en el tema de las nacionalidades históricas y las que no lo sean. Yo creo que hay que ir hacia un modelo de cooperación, evidentemente, y no de integración, tan siquiera. Yo creo que yo siempre hemos hablado de las repúblicas, no de la república. Yo creo que eso es también muy importante dejarlo claro, ¿no? Pero primero, para que haya un proceso constituyente tiene que haber un proceso instituyente, cosa que todavía no se ha dado. Y es en lo que nos tocaría hablar ahora, ¿no? Un proceso instituyente que no es un proceso instituyente de cambiar al monarca simplemente por una república, A mí eso tampoco me sirve. O sea, yo a la república me gusta ponerle adjetivos y me gusta ponerle contenidos. Y yo creo que para que podamos hacer eso tenemos que hacer un proceso destituyente, que evidentemente el problema no es el Partido Socialista,
sino el problema es que consigamos la correlación de fuerza en donde la gente presione para hacer ese proceso constituyente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es derrumbar ahora mismo el régimen en el que nos encontramos, que es que lo hemos hablado aquí en cierta manera, ¿no? Decimos, la gente quiere democracia más participativa, ¿no? Quiere un control sobre los políticos, no quiere obligar a votar cada 4 años y luego ya no sabemos qué pasa, ¿no? El tema de la reforma laboral, pero bueno, la reforma de la Constitución. ¿También? Nadie se nos preguntó, ¿no? Por ejemplo, sobre la reforma de la Constitución, cuando si queremos reformar la Constitución, por ejemplo, para cambiar la figura del jefe del Estado en el tema de la monarquía, nos pondrían 5 llaves, 7 candados para hacerlo, pero si los mercados, no sabemos quiénes, piden que se reforme la Constitución, se reforma. Entonces el problema es que ahora mismo la correlación de fuerzas no es satisfactoria para hacer un proceso constituyente que podamos llamarlo emancipador o por lo menos democracia directa y demás. ¿Cuál es nuestro trabajo? Empezar ese proceso destituyente que empieza no solo por la monarquía, evidentemente, sino también por el sistema parlamentario que tenemos actualmente, que yo creo que es muy importante. Sí, también por el tema de la Iglesia Católica, porque si todavía hablamos de instituciones que no se pueden tocar en este país, no son las religiones, no, es la Iglesia Católica, que estamos viendo juicios a unas compañeras por ejemplo, sacarse los sostenes en una capilla en la universidad pública. Entonces, claro, el concordato. Si os parece... Por cierto, el Partido Socialista creo que hablaba ahora del concordato, ¿no? Sí. Ahora que estaría sí, bien cuando fuera el gobierno. Venga, estaría bien cuando gobernarais. Tenía que haber venido un monárquico y uno de derecha para que se repartiera. Bueno, que eso no me va a tocar todo a mí. Eso es lo que tiene haber gobernado. Pero con amabilidad. Totalmente. Habla Noelia, ponemos un vídeo y voy a animar un poco el debate. Termina. Realmente eso está bien y hay que cambiar y que hay que modernizar y hay que hacer, pero para eso lo tiene que querer la sociedad. Porque si tú queremos, porque el sistema mejor es la república, pero si la gente no está eso ahora, es decir, tú podrás decir que es el mejor sistema, fracasará aunque salga por un voto. Tiene que ser más, tiene que ser un movimiento que es real, que está viendo que es más participación en la democracia, y eso es real. La situación que ha habido ahora no ha sido porque se estén planteando un sistema de república, y tenemos que ser sinceros, y si no somos sinceros y nos pensamos que ahora se ha levantado la ciudadanía republicana de golpe, pues nos estaremos haciendo trampas en el solitario, y lo que haremos es llevar al fracaso y a la melancolía, que es lo que genera el fracaso, y eso es lo peor que puede llevar a un ciudadano. Lo que está pasando es que la ciudadanía no tiene para ruidos el tema, que es que no llegan a fin de mes, que es que salió el discurso del rey diciendo que un esfuerzo todo porque no puedo dormir, porque los jóvenes, y cuando han visto esto, no es que piensen en la república, es que han pensado en el rey y en el resto de la familia del rey. Esa es la realidad, pura y dura, que hay que profundizar, hagámoslo, pero tampoco no... Vamos a poner un vídeo y seguimos con el debate. Eneco Carrillo, nuestro productor, que ha decidido meterse a reportero esta semana, ha estado en el barrio de Salamanca, preguntando a sus vecinos por el rey, las cacerías y estas cosas. Adelante vídeo, por favor. Hola tuerqueros, bajo esta gran bandera me encuentro para preguntar al pueblo soberano sobre las últimas aficiones del rey. ¿Creerán que es hora ya de un relevo generacional o institucional? ¿Larga vida al rey? Bueno, con la que está cayendo, ¿qué opina que el rey Juan Carlos haya ido de cacería a África? Bueno, pues yo opino que estamos muy mal en España, que él tenía que haber actuado de otra forma. Entiendo que no debería haberlo hecho. Es una continuidad de una serie de hechos que vienen sucediendo por la monarquía, que es un dinero que está ahí, que pagamos entre todos unos presupuestos muy grandes para que haga lo que hacen. No nos parece bien. No nos cae muy bien. Habrá que entender primero por qué se fue a África. Creo que sus razones tendrá, porque por lo visto he oído que se reunía con muchos empresarios. Sí, que es su rato libre, puede hacer lo que le dé la gana. Si tuviera dinero yo haría lo mismo, claro. Con la que está cayendo no es para irse a ese viaje. ¿No cree que como representantes del gobierno el pueblo merece una explicación y el gobierno debería posicionarse de alguna manera? Efectivamente. Pero vamos, pienso que todos los partidos le protegen mucho, quitando Izquierda Unida. Pero la explicación la debe de dar pues el responsable del partido. Tienen que posicionarse. Yo soy del Partido Popular, vamos, no soy de ninguno, pero bueno, opino que están empezando y que van a hacer las cosas bien. Todos los españoles que han votado a darle una confianza al PP, se acaba de empezar y ya le vamos a estar poniendo corte. ¿Tú crees que los del PSOE lo harían? Puede que no lo harían, de hecho no lo están haciendo, solo Tomás... Creo que todos son iguales y creo que nadie lo haría. Deberían hacer un referéndum para ver si se debería votar o
hacer algo para ver si se acaba esta farsa, ¿no? Después de Juan Carlos I, Felipe VI, Tercera República. ¿Tú crees que alguien sabe lo que va a pasar mañana? No lo sé, siempre me he considerado una persona monárquica, pero estas imágenes no es lo que más les ayuda. Yo por mi Tercera República. Eso ya no sabemos. Toda la vida se ha votado una monarquía, digo de toda la vida, hace 50 o 100 años, vamos. República, ahí está, exacto. Vosotros sois muy jóvenes y lo que veréis. Yo creo que España es y está acostumbrada a la monarquía, yo creo que va a seguir siendo así. Yo desde luego abogo por la Tercera República, pero no me gusta la monarquía. Yo era juancarlista, pero ya no. Yo creo que el príncipe está suficientemente preparado para que no cambiara la cosa, pero bueno, no creo que haya ningún problema en que siga. Bueno, torqueros, ya lo habéis visto. El pueblo que antes se declaraba juancarlista ahora está perdiendo la fe. Hay más partidarios de los elefantes que de los reyes. ¿Qué pasará ahora? ¿Reinará Felipe VI? Mientras reflexiono, me voy a comer un frigopié. Espectacular el report en ECO. Algo está cambiando en esta ciudad. Yo creo que os voy a proponer, me voy a ir con Joan y con Willy del brazo con los dos por el barrio de Salamanca a ver qué pasa, a darnos un paseo por ahí. Igual os piden autógrafos y os hacen fotos y esas cosas. Yo de momento todavía no me atrevo. No te atreves, ¿no? Vamos a dejar pasar unos meses. Podríamos hacer un experimento tuerca. La pregunta que os quería hacer. ¿Qué está pasando? O sea, señalabais antes que es verdad que la correlación de fuerzas es muy complicada, la prensa sigue cerrando filas, el Partido Popular ha cerrado filas. En el Partido Socialista se han escuchado diferentes voces. Tomás Gómez quizá hizo unas declaraciones que se salieron un poco del tono que mantuvo Rubalcaba, que dijo: yo lo que le tenga que decir al jefe del Estado se lo diré en privado. Pero da la impresión de que si se puede cuestionar, y lo estamos viendo en este vídeo, un símbolo fundamental de la estabilidad del sistema político español, como es la figura del monarca, esto puede servir para hablar de muchas cosas más. Para hablar del problema de la autodeterminación y de los derechos nacionales, sobre todo en el País Vasco y en Cataluña, para hablar del problema de la crisis, para hablar del problema de la Constitución. ¿Puede servirnos el debate sobre la figura del monarca para abrir debates nuevos? Cosas que no se podían hablar antes en este país. Hombre, yo creo que se ha desdramatizado mucho. Antes cualquier opinión era cuestionada y te acusaban de estar generando una inestabilidad en el país. Es decir, incluso las propias declaraciones de mi secretario general, de Tomás Gómez, han resultado incluso en algún caso como si hubieran ido más allá. Yo creo que sí que puede producirse ese debate. Es un momento complicado, es un momento complicado en el que los ciudadanos están en una situación muy fastidiada, como para estar pensando, es decir, cuál va a ser el mejor sistema. Lo están haciendo y es cierto que se está debatiendo, pero es una situación complicada en la que hay otros problemas que son su prioridad y que tienen que responder a esa prioridad. Pero sí que es cierto que se ha abierto el debate. El debate, si se habla de la monarquía, se está abriendo el debate de cualquier otro tema y se va a hacer con una mayor naturalidad, que es lo que yo creo que nos hacía falta a todos. Es decir, ver que con las declaraciones de Tomás Gómez no se ha hundido la patria, ni hemos sido los culpables de que la prima de riesgo haya subido a no sé dónde, la bolsa esté por los suelos, o que haya habido los problemas que ha habido en la propia monarquía. Yo creo que es un paso importante y que lo bueno de una democracia es que se pueda debatir de todo y que se pueda hablar de todo con tranquilidad y sin pensar que estamos haciendo, yo creo que era el mensaje que se transmitía siempre, que estábamos poniendo al borde a un país del precipicio si hablábamos de cualquier tema. Yo creo que eso ahí, sí. Te lo voy a poner difícil, estaría bien que hubierais cambiado el Código Penal y que alguien no fuera a juzgar a la Audiencia Nacional por quemar una foto del rey. Evidentemente, ese era uno de los temas y estaría bien que hubiéramos hecho otras cosas. Fíjate, yo antes que eso, pues me hubiera gustado que hubiéramos puesto un impuesto a la banca y un tope al sueldo de los banqueros, así de claro. Es decir, esa hubiera sido mi prioridad en vez de la de la foto, pero te digo que esa hubiera sido mi prioridad, según está la gente, a lo de la foto. Pues es verdad que el quemar una foto, aunque sea algo simbólico,
no creo que sea como para que alguien vaya a la cárcel. Pero, evidentemente, cuando se queman, se pisotean y se escupen y se insultan a políticos, zapateros, etcétera, etcétera, sin ningún tipo de problema. Es más, es casi un deporte nacional si es del PSOE. Claro. Mira, yo, es que lo que has dicho, Pablo, como has empezado, es lo que yo he dicho justo antes de terminar. O sea, que le tenemos que poner apellidos a cuando hablamos de repúblicas. O sea, hay que ponerle apellidos para saber a qué nos estamos refiriendo. Desde luego, mi concepto de república no es el mismo que puede tener Intereconomía, por ejemplo, que apoya diferentes tertulias de Intereconomía, apoyan la república. Desde luego, por eso yo me gusta poner apellidos a las cosas, ¿no? Y yo creo que sí, todo está bastante interrelacionado. O sea, cuando hablamos de república, cuando hablamos de cambiar de régimen, cuando hablamos de intentar cambiar el modelo político que está actualmente asentado en el Estado español, estamos hablando también de intentar cambiar el modelo económico que nos está haciendo que las y los ciudadanos de abajo paguemos su crisis. O sea, es que está interrelacionado, es que no lo podemos desligar. Evidentemente, si tú eres un ciudadano medio que está viendo televisión española y ves Comando Actualidad, viendo que todos los recortes que están haciendo, lo que están quitando, que en Jerez de la Frontera no tienen luz en las calles, que en Galicia les han quitado los servicios de guardería, ese tipo de cuestiones. O veas en el barrio de Lavapiés y ves que la guardería del barrio de Lavapiés llevan 5 meses sin pagarle al Ayuntamiento de Madrid, pues evidentemente dices, joder, a mí lo que me preocupa es que no paguen a las profesoras que están cuidando a mi hija, evidentemente. Pero el problema es, ¿por qué no están pagando a las profesoras que cuidan a tu hija? ¿Por qué estamos salvando a la banca, estamos pagando a la monarquía y no nos hemos planteado otro modelo económico de reparto de la riqueza, de reparto de las responsabilidades? ¿Por qué en Islandia, por ejemplo, se ha juzgado a banqueros y políticos que han gestionado esta crisis? ¿Por qué los mismos que nos han metido en esta crisis son ahora los que teóricamente nos tienen que sacar de ella con las mismas recetas con las que nos metieron? Pues ahí la República tiene algo que decir. Hay una República con adjetivos, tiene algo que decir. Cuando decimos que la gente está hastiada, harta de no poder decidir sobre su futuro, no cada 4 años votando al títere de turno, sino decidiendo cotidianamente cómo queremos que se invierta el dinero en esa guardería y demás, estamos hablando de modelo de república. A lo mejor el títere sería menos si tuviera más poder y menos poder las grandes empresas. Si tú no le estás dando y le estás llamando títere al representante político, lo que no hacemos... Estamos hablando de modelo político. Claro que estamos hablando de modelo político, pero para hablar de modelo político, en vez de deteriorar la imagen de un modelo político siempre, deteriora la imagen de las grandes empresas, de los grandes banqueros, eso no. Vamos a tocar siempre al político que va con la banderita y dice, ¿y por qué no se ha enfrentado? Es decir, con un mayor soporte y una mayor representatividad puede tener mayor fuerza. Es que el político se puede entregar en muchos grados diferentes a ser un títere o no ser un títere. Y el ciudadano. Quiero decir, no hay que dorarle, no hay que dorarle los oídos al ciudadano. Está claro, nosotros tenemos muchísima responsabilidad. El sistema ha petado ahora y es cuando no lo quiere. Está claro que los ciudadanos tenemos muchísima responsabilidad de lo que está sucediendo, ¿no? Una gran mayoría de los ciudadanos, o muchos ciudadanos, miran para otro lado ante lo que está pasando. Pero tú puedes elegir ser un títere 100%, como lo ha sido Aznar, como lo ha sido Zapatero, como lo está haciendo Rajoy, o tú puedes elegir, por ejemplo, no pagar la deuda externa, como han hecho en Argentina, como han hecho en Ecuador, etcétera, etcétera, y no ha pasado absolutamente nada, no se ha hundido el mundo, ¿no? Sino todo lo contrario, han ganado mucha autonomía, han ganado mucha autodeterminación, hasta el punto de que Argentina nacionaliza una empresa que les fue robada a los argentinos de mala manera por el señor Menem, y ahora están recuperando, no solo han decidido no pagar la deuda externa, sino que están recuperando empresas fundamentales para el desarrollo del país. Entonces, evidentemente hay una presión gigantesca por parte de eso que llaman los mercados, que son los bancos y el fascismo internacional, pero podemos decidir, los gobernantes pueden decidir no ir hasta los límites hasta los que han ido los gobernantes que hemos tenido en este país hasta ahora, ¿no? Entonces, respecto a lo que decías antes, de que se está empezando a perder el miedo, que se está, curiosamente, en una democracia, después de 30 y muchos años de democracia, ahora estamos empezando a perder el miedo. Bueno, nunca es tarde, ¿no? Y yo creo que está ayudando mucho también Internet, ¿no? Seguramente todo esto que ha pasado con el rey, con la cacería, con los elefantes, no nos hubiéramos enterado de tantas cosas si no hubiera sido las redes sociales. A las redes sociales, ¿no? Que por otro lado son muy peligrosas, porque los militantes de Facebook son militantes de Facebook, ¿no? Y pocas veces, o no muchas veces, los vamos a ver en la calle peleándose por nuestros derechos, ¿no? Y por otro lado,
En cuanto quieran, tenemos un apagón informático, como ha pasado en Egipto, como ha pasado en... Entonces no podemos confiar mucho en eso, ¿no? Pero evidentemente eso ha dado un impulso. Y respecto a lo que decías tú de la república con apellidos, evidentemente el hecho de conseguir una república no es la bicoca, ¿no? Francia es una república imperialista, neoliberal, capitalista, con muy poca sensibilidad respecto a los derechos de los trabajadores, de los inmigrantes. En una república como la francesa se han expulsado miles de gitanos en trenes como hacían los nazis. Lo que pasa es que la República Española, por lo que decías, Joan, y lo que decíais vosotros, de ondear la bandera republicana en el Ayuntamiento de Donostia, aunque sean independentistas, es que la República Española en concreto, sí que tiene una especificidad muy particular, ¿no? Porque fue una república que se declaraba de República de los Trabajadores, ¿no? Eso es ahí tenemos un adjetivo, ¿no? Bueno, y sobre todo porque, digamos, se ha conformado el imaginario de asociarlo al antifascismo. Claro, básicamente. Yo creo que, claro, ahora el debate es tan prolijo, ¿no? Porque, claro, las formas de Estado tampoco no lo son todo, porque, por ejemplo, digamos, la democracia británica, que cortaron la cabeza de un rey hace muchos siglos. Que no es poco. Hubo un señor que se llamó Cromwell, ¿no? Bien, claro, los conservadores británicos, que no tienen nada de izquierdosos, ¿no? Le han dicho al Scottish Party, oiga, nosotros vamos a votar que no en el referéndum de independencia de Escocia, pero ustedes tienen todo el derecho de preguntar a los escoceses si quieren separarse. Luego dices, ¿qué diferencia entre la democracia española y la democracia británica? A pesar de todo. O, por ejemplo, cuando en Holanda hay una ley que regula la eutanasia activa y es un Estado coronado, ¿no? Bien, es decir que, claro, hay muchas variables, ¿no? Aquí de lo que se trata, creo, es de valorar la calidad de los valores democráticos. Y vivimos en una sociedad, la española, producto del fascismo que penetró en el ADN de la ciudadanía y nuestros mayores nos lo transmitieron también, ¿no? Digamos que los valores democráticos del Estado español, de nuestra sociedad, son frágiles. Es aquello de, total, si no roba este, robará el otro. Sí, porque en el fondo proyecta su miseria. Quizás yo robaría, ¿no? Es decir, que aquí lo que se trata también es de mirarnos al espejo y ver que tenemos una sociedad de valores frágiles. Por ejemplo, sería impensable que en una sala del Bundestag hubiera una sala dedicada a un jerarca del nacionalsocialismo. Y aquí el señor Bono le puso el nombre a una sala donde se hacen leyes a Fraguín y Barnet. Oye, y la inmensa mayoría de la sociedad, pues no digo que lo viera bien, pero tampoco se molestó. Seguramente en sociedades en las que se han hecho los deberes, explicando lo que significó el fascismo, el nazismo y tal, quizá la gente se hubiera sentido insultada. Y en cambio aquí pasó un poco... Es más, lo hizo el Partido Socialista. La cultura del franquismo de usted haga como yo y no se meta en política, que decía Franco. Claro, si no te metas en política y esto... Pero ahí, y lo de Bono es terrible, porque cuando Pepe Bono hace desfilar el 12 de octubre a un miembro de la división Leclerc, que entraron liberando París, con un miembro de la división azul que llevaba una cruz gamada, que incluso el rey se quejó de no me haga saludar a alguien que lleva una esvástica, es decir, ¿qué le pasa a la izquierda de este país con determinados símbolos que forman parte de la cultura democrática de un pueblo? Yo podemos estar hablando de lo que ha hecho Bono y de lo que ha hecho el Partido Socialista. Un ejemplo de valores, no hacía por pero atacar, yo lo asumo desde mi partido, estoy en total desacuerdo y con las últimas declaraciones mucho más, pero yo te digo, podemos estar debatiendo sobre las personas y las pequeñas miserias de cada partido político, o podemos estar hablando de que lo que nos han ganado en la batalla ideológica no es que nos han ganado una institución ni una mayoría. Como reflejo de los valores democráticos frágiles que porque yo sí que creo en la República y creo que cuando se va a la batalla es para ganarla. Es decir, es que lo que nos han ganado es la batalla ideológica. Es que cuando en mi barrio yo peleaba por un hospital público, en el barrio de Aluche, porque nos tenemos que ir al clínico, la gente le decía, pero que sea público, y la gente decía, da igual, Noelia, vamos a pelear por el hospital y luego la gestión es lo de menos, sino que nos atiendan. Hemos perdido la batalla ideológica. Cuando hemos valorado a un chaval por la pasta que gana.
por el coche que tiene, y eso ha calado en la mayoría de los ciudadanos más que la monarquía, no, es que lo que ha calado es eso. Es que la y contra monarquía eso, es parte de eso. Y que contra eso es contra lo que hay que esta luchar. monarquía es parte de pero eso. que aunque ahora caiga esto, ellos siguen pensando en su claro. hospital privado y ahora se están dando cuenta. En el Ayuntamiento de Madrid han echado a la calle a un montón de ordenanzas, a la puñetera calle, interinos mayores de 65 años que no podían concursar su plaza pública. Como eran interinos, nadie se afectó. Cuando llegaron a los administrativos, y ahora que está todo el mundo en riesgo, es cuando empiezan a moverse un poquito. Pero la gente realmente nos ha calado a todos. Y eso somos responsables todos. Evidentemente Ya, los pero partidos... no al mismo nivel. No, el Partido Socialista que ha gobernado más a nivel nacional y en muchos municipios y en muchos ámbitos. Pero también tiene responsabilidad de muchos de los grandes avances que se han hecho y que ahora habláis del estado de bienestar que se puede desmantelar, que tú mismo has dicho, están desguazados un estado... están desguazando y lo podemos ver, la sanidad pública. Y tú también lo has dicho, y con lo cual lo habéis interiorizado, aunque no queráis reconocerlo, y creerme, la mayoría del estado de bienestar, desde luego, ha sido gobierno socialista con sus pros y sus contras, porque el PP ha sido una anécdota en la historia de No entremos en esto porque si no hablamos de la... Podemos entrar, sin ningún problema. Bueno, entramos al trapo. No, lo digo porque entra. Venga, vamos. Vamos, que pongo el elefante aquí. El tema dispara. El tema de la OTAN, por ejemplo. Empecemos por la Constitución y la transición, en la cual el Partido Socialista es un partido partícipe de la misma, y de la cual heredamos gran parte de los problemas que tenemos actualmente en el sistema político y en el sistema económico. Sigamos por el desmantelamiento, por ejemplo, del sistema productivo español. Todo el tema de la desindustrialización tan brutal que ha habido, sin dar una alternativa más allá del sol, el ladrillo y la playa. Que eso ha sido la economía que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista ha fomentado aquí. Y de eso tenemos de esos polvos estos lodos. Y es que lo tenemos. Hablamos, por ejemplo, de algo tan sencillo como el tema de la OTAN. Por ejemplo, el tema de la OTAN, que ni siquiera el Partido Socialista se tuvo que retractar de su posición inicial. Tuvimos que hacer un referéndum. Su posición inicial. Por cierto, que pueblos como el vasco votaron en contra y están en la OTAN. Ya, Miguel, otra cuestión pero me vas fundamental. a permitir una crítica como especialista en comunicación política. Si haces el discurso al revés, no ganas. Es mucho mejor empezar en el año 2011 y decir, lo que han hecho estos señores es hacer una reforma constitucional que viene desde fuera, que impide al Estado endeudarse. Lo que han hecho estos señores es desahuciar a la gente. Lo mismo lo he dicho antes. Pero digamos eso, porque si empezamos a discutir sobre qué pasó en la OTAN, sobre el Congreso de el problema es que, y lo he dicho antes, el tema de la Constitución... El delegado del gobierno de Valencia, el del enemigo, lo nombran ellos. No solo el delegado de gobierno, sino ahí es el jefe de policía. El jefe de la policía. El delegado de gobierno que lo nombra el Partido Popular. El último movimiento del señor Zapatero en el gobierno, indultar a un banquero. A un número 2 del Banco de Santander, que había... Pues ¿tienes mi opinión? Pues desde luego no es lo más oportuno, vamos, y no tendría que haberlo hecho. Pero es que como esas ha habido miles, ¿no? Y como dice Pablo, no hace falta remontarse a la OTAN, podemos ir a los GAL también, podemos ir a la venta de empresas públicas. Es un clásico eso ya en el Partido Socialista. A la venta de empresas públicas muy beneficiosas, con muchos beneficios. Yo creo que al final... La persecución policial, podemos hablar de Euskal Herria y podemos hablar de la persecución política. Ese objetivo de PSOE como tal, ese objetivo de PSOE como tal, es decir, seguramente, ¿sabes lo que me da a mi alegría? Es decir, es como cuando yo llevo militando desde que tengo 14 años y pasé la etapa esa, Roldán, etcétera, etcétera, que era muy durita para los socialistas. Iban ahí y yo aprendí de un viejo mío, decía, vienen aquí a criticarnos porque sí les escuchamos. En el fondo, vuestras críticas estáis diciendo, y este partido teníais que haberlo hecho y teníais que haber sido... Pues me parece bien. Claro. Y claro que hay que mejorar muchísimas cosas. Pero no se nos puede negar avances que hemos tenido y avances muy importantes. Y eso es así. Se avanzó no solo en la profundización de la democracia, se ha avanzado no solo en cobertura social. Y es verdad que se podía haber hecho más,
mucho más. ¿Que se podría haber hecho mejor? Mucho mejor. ¿Y Pero, con más Noelia, alegría? pero Pues seguramente. Hicisteis respetable a la derecha. La responsabilidad de hacer respetable a la derecha en este país la tiene el Partido Socialista. No, yo creo que la tienen otros grupos de izquierdas que... Lo que hicisteis único... prácticamente indistinguibles. No, yo creo que eso... Hombre, es más fácil decirlo así. Cuatro aspectos. Económicamente pues el aborto... nada, una tontuna. El aborto y no que te puedan llevar a la cárcel por abortar o que yo no sea mujer porque no tengo hijos, nada más que un gato y un elefante, pues no nos diferencia de nada. La ley de nada. matrimonios homosexuales, etcétera, Eso etcétera. no es. Pero podemos conseguir... Yo, personalmente, si me pongo a pensar y me das 2 días para pensarlo, no podría encontrar más de 10 medidas que ha tomado el Partido Socialista en los 20 y pico años que está en el gobierno, que sean de izquierdas, me refiero, de izquierdas, no me refiero a la socialdemocracia capitalista neoliberal, me refiero a la izquierda. Realmente, a ser un partido, lo primero que hizo Felipe González fue apartar el marxismo del Partido Socialista Obrero Español. Eso es un desconocimiento absoluto en el que partido se estaba metiendo. Por no hablar, recomiendo, como siempre hago, leer un libro de Joan Garcés que se llama Soberanos Intervenidos, donde demuestra con pruebas cómo el capitalismo internacional eligió al señor Felipe González para desactivar cualquier tipo de proyecto progresista de izquierdas en este país. ¿No os dais cuenta que es una obsesión con el PSOE, que está gobernando Rajoy? Ya sé que no aparece y que cuando aparece sale corriendo, pero es que está ahora. Pero es que Rajoy es un grupo de la extrema derecha entonces le dejamos hacer lo que quiera, no le dejamos hacer lo que quiera. ¿Para qué vamos a protestarle? Peleamos y luchamos contra él. Estamos todo el día en la calle. Es Rajoy, como es Rajoy, ¿para qué le vamos a decir lo que hace mal? Contra Rajoy, contra que haga política neoliberal. Nosotros estamos todo como Rajoy, ¿para qué vamos a decirle que sale corriendo, huye de los medios, la bolsa sube, la bolsa baja, la prima sube? Pero si esto es para que lo hagáis de otra manera. Es decir, pero vosotros que tenéis oportunidad. Insisto, tenemos oportunidad y podemos cambiar, pero también estaría bien que cuando el Partido Popular, que recuerdo a los ciudadanos que ha sido elegido presidente Rajoy, Zapatero ya no está Zapatero, es el señor Rajoy ha hecho la reforma laboral tremenda. No hay diferencias. Ahora, la reforma laboral esta tremenda la ha hecho. Que lo hubiera hecho Zapatero exactamente igual o la hubiera hecho. Exactamente igual. Futurible. Vale, no es la realidad. La realidad que tenéis es la de Rajoy. Eso es verdad, sí. Y esa es la realidad que tenéis. Y tenemos. Y responsabilidad, pues más me duele a mí que no lo hagamos mejor y que nos hubieran votado con mayoría. Yo creo que es lo mismo. Miguel, y pasamos a vídeo. No es lo mismo. No es lo mismo para nada. Ni en formas ni en convicciones. El problema es que nada. En la situación económica yo no me comparo y con política, uno del PP de mi barrio, pues no en la soy lo situación mismo. política y económica en la que nos encontramos, no nos podemos extrapolar también del contexto europeo en el que estamos. Y además, ahora mismo cambiar a Zapatero o Rajoy, si no van a cambiar las políticas económicas de fondo que hay, no sirve para nada. Está claro, está claro. Entonces, tenemos que hablar Y a de nivel cambiar europeo también, ciertas cuestiones de paz. Claro, bueno, pero todo empieza por diferentes sitios, evidentemente, ¿no? O sea que yo creo que lo que tenemos que empezar a hablar es de repensar, y yo creo que eso es fundamental, Europa. Yo creo que hay que repensar Europa. Esta Europa no nos sirve, esta Europa de los mercaderes, de la mercancía, no nos sirve, y estamos viendo cómo estrangula a sus pueblos. Nada más de esto. Estamos viendo, además, a día de hoy, Maastricht, el euro, no nos sirven, el tema de los planes de ajuste no nos sirven, hay que hacer otras políticas. El Partido Socialista, y yo pregunto, ¿estaría dispuesto a romper con esas políticas? Porque cuando ha estado el gobierno, en la última legislatura, no ha dado visos de hacerlo. No ha dado visos de hacerlo. Elegir a Rubalcaba como secretario general, una persona que lleva en el aparato del partido en diferentes sitios, pues prácticamente desde la transición hasta ahora haciendo la misma política y dando un discurso actualmente hacia estas políticas de responsabilidad. Métete en el partido y intenta cambiarlo. No, si hay una mayoría que no quiera. Yo te veo. Está diciendo, ¿cómo ha salido Rubalcaba? Queremos que sea otro. Yo te pregunto. Pues mira, con votos. Yo no quiero que cambie ni Rubalcaba, ni nuestro amigo Tomás Gómez, me dicen de realización que tenemos que poner el vídeo de Juan Carlos Monedero, una sección habitual del programa, Curso de Política para Indignados. Después os voy a preguntar una cosa que a Joan le va a gustar, y es cómo van a recibir al Rey en la final de la Copa del Rey, que juegan el Fútbol Club Barcelona y el Atlético de Bilbao en Madrid. Pero de momento nos quedamos con Juan Carlos. Adelante vídeo, por favor. Talleyrand, el canciller eterno de la República Francesa, desde tiempos de la Revolución, decía que es costumbre monárquica el robar.
pero los Borbones exageran. Vemos que el rey Juan Carlos pide disculpas después de haber sido pillado infraganti en varios renuncios. No solamente un yerno presunto ladrón, no solamente un falso matrimonio cristiano encubierto, sino que también una conexión con familias ricas de diferentes países que le financian cacerías y que al fin y al cabo después son las que le piden favores como interceder para que sean absueltos príncipes saudíes de delitos de violación en nuestro país. ¿Puede haber perdón si no hay realmente arrepentimiento? ¿Puede haber perdón por parte de un pueblo a un monarca que se disculpa si no hay una restitución del usurpado? Porque el rey Juan Carlos, cuando llegó a España, no tenía nada y hoy pasa, según la lista Forbes, por ser una de las personas más ricas de nuestro país. ¿Es acaso compatible una monarquía con principios democráticos? ¿Es posible compatibilizar realmente una monarquía con ideas de redistribución de la renta o de igualdad ante la ley? Creemos que es imposible. Siempre se pone como ejemplo el caso de países como Inglaterra o las monarquías nórdicas, aunque también hay que preguntarse, para conseguir esa democracia, ¿no tuvieron que cortar la cabeza a algunos miembros de la aristocracia? Las monarquías siempre han sido construcciones sustentadas por grandes empresarios, por sectores del ejército y por la Iglesia. No conocemos monarquías que hayan impulsado el poder popular. En el caso de España, la monarquía es la que sigue justificando el papel sobredeterminado de una Iglesia que sigue gestionando buena parte de la educación de nuestros ciudadanos y ciudadanas. El rey es al mismo tiempo el que ha justificado redes de corrupción vinculadas a la especulación inmobiliaria desde aquellos tiempos de las Torres Keops y de Kuwait, como han demostrado medios de comunicación y libros. La monarquía en España es la que sigue impidiendo que el entramado complejo territorial de este país se siente en términos de igualdad para encontrarse en una España que tiene que ser federal para que sea reconocida por los diferentes sistemas identitarios que constituyen este país. El rey sigue siendo igualmente el que tutela a través de la amenaza militar la posibilidad de nuestra propia emancipación. En España, una asamblea constituyente tendría que sembrar una discusión de manera que la ciudadanía asumiera qué tipo de España quiere, qué tipo de relación con la Iglesia, qué tipo de relación con Europa, qué tipo de economía, qué tipo de solución de los elementos básicos que permiten una vida digna. Sin asamblea constituyente, la República podría convertirse también en una trampa. Una asamblea constituyente que en cada esquina, como hemos visto en otros lugares de América Latina, hiciera que el pueblo se corresponsabilizara de su futuro y que ese 99% dejara de estar en manos de ese 1%. Por eso en España hablar de república es hablar de democracia, y mientras que sigamos asumiendo una monarquía, seguiremos teniendo una democracia lastrada. Y no en vano, Franco en el año 69, cuando nombró su sucesor al rey Juan Carlos, dijo aquella frase de "con esto queda todo atado y bien atado". Fantástico, Juan Carlos, como siempre, erotizándonos desde tu salón. Partido de fútbol. Ahora hablamos de más cosas, pero esto yo quiero verlo. Quiero ver cómo reciben al rey después de su cacería y su cojera en un partido de fútbol que se va a jugar en la capital de España, en el Calderón, y en el que se enfrentan el Fútbol Club Barcelona y el Athletic, que antes he dicho Atlético, perdón a los aficionados del Bilbao, en la final de la Copa del Rey. ¿Qué va a pasar en este partido? Que no irá el rey. A mí me da la sensación de que va a tener una recaída de su carrera. Que no va a ir el de lo suyo, ¿no? Va a tener una Porque recaída. es que evidentemente lo que está claro es que la pitada que hubo, no sé si fue hace 2 o 3 años, que hay siempre, ¿no? Que juegan el Bilbao, el Atleti o quien sea en la final de la Copa del Rey. Siempre hay. Pero claro, cuando ya Concentra. coinciden catalanes y vascos, pues ya es la rehostia, ¿no? Y la pitada este año va a ser gigantesca. Yo les hago una petición. ¿Va a haber elefantes en el campo o no va a haber elefantes? Yo creo que va a estar lleno de elefantes. Una que sea una gran bandera republicana con un elefante en medio. Lo decimos desde la tuerca, si ocurre el copyright. Responsables. Pero a mí me da la sensación de que va a ir el príncipe o no sé, no lo sé. Porque es que si no se van a ver obligados una vez más a censurar, como hicieron la otra vez, el sonido de ambiente del estadio. Y eso creo que no es muy beneficioso para ellos tampoco, porque nos vamos a enterar de que se ha censurado, ¿no? Entonces yo creo que están en un problema bastante gordo. No sé cómo lo van a solucionar, pero creo que tienen un problema y estoy feliz de que lo tengan.
No, yo simplemente que es verdad que al final, cuando hay una situación así, y parece que hablamos de alta política, etcétera, etcétera, al final la ciudadanía hace los gestos de la manera más anecdótica, pero más determinante. Y es cierto que, además, como habéis dicho antes, con las redes sociales, que yo creo que han sido un revulsivo, primero, para la vigilancia de cada una de las actuaciones que hace cualquier político, institución, sindicato, porque es que vas por la calle y en el momento tienen hecha una foto, pues como hicieron de los pobres sindicalistas que salieron y dijeron, fíjate, se están manifestando y encima luego tomándose una caña, los muy osados. Es decir, yo creo que esos gestos están haciendo que al final se esté cuestionando políticamente todo. Y es verdad que hay que darles la importancia que tienen, y tienen su importancia. Una cosa, una apreciación, la quería haber dicho antes, al principio. Yo no haría la distinción entre lo que podríamos llamar un político profesional y política o político. No lo hay, no. Yo creo que todos somos políticos. Yo creo que es un deber ciudadano el hacer política cotidianamente. Otra cosa es que hay unos representantes a los que se les paga. Que yo no creo en la carrera de político profesional. No hay ciudadanos y hay políticos. Todos hacemos política. Y evidentemente habrá una manifestación política en un acto de fútbol el próximo día en el Calderón. Eso está claro y manifiesto, ¿no? A mí me interesa más no cuánto se va a oír el grito y los silbidos, sino cómo se lo van a tomar los barrios aledaños al Calderón. Eso sería lo verdaderamente interesante, por dos cosas: porque se esté pitando al rey, y segundo, porque sean vascos y catalanes los que estén pitando al rey. Yo creo que eso es lo que debería de interesarnos. O sea, por ejemplo, el barrio Arganzuela, donde está erradicado el Calderón, un barrio clásicamente obrero, o por lo menos antiguamente obrero, ¿cómo va a haber esa pitada? ¿Entraría a pitar al rey ahora, después de lo que está pasando, o no? Eso es un termómetro. A los compañeros del barrio de Arganzuela, que yo he vivido ahí muchísimo tiempo, decirles que no seamos menos que el barrio Salamanca, ¿no? Entonces, que se lo tomen bien, que catalanes y vascos piten al rey. Y algún madrileño del Athletic que está buscando entradas para ir. Joan, sí, no, bueno, tú vas con el Barça, ¿no? Sí, soy socio del Barça y además empecé a trabajar en una fábrica cuando tenía 14 años y a los 17 ya había ahorrado para ser socio. Con lo cual, y además, doblemente afortunado porque he entrado en un sorteo y me ha tocado. ¿Vas a estar en el Calderón? Con lo cual me ha tocado, vaya, que podré comprar la entrada, porque ahí, al campo del Olímpico no es el más grande, ¿no? Es más grande el Bernabéu. Con lo cual hay más demanda de entradas que no capacidad de aforo, ¿no? Luego me ha tocado. Qué bien. Pues nosotros vamos a mandar un reportero que tiene que entrevistar. No sé si voy a pitar. Bien, yo una cosa. A mí hay dos cosas que me preocupan. Una, a mí me sabría mal que los mismos que no tuvieran problemas con los pitantes, ¿no? Sí que los tuvieran si sospecharan que además de la crítica a la institución, había voluntad de separación. Eso es. Esto es lo que todavía tenemos, la historia todavía tiene que metabolizar todo esto, ¿no? Bien, segunda parte. Yo, respecto a estos políticos, bueno, yo soy profesor de instituto, pero vaya, es cierto que desde el 2004 estoy de excedencia, Es decir, no escondo, digamos, que soy profesional, entre comillas, Bien. Yo por Madrid no puedo ir. Cabrón, hijo de puta, terrorista, uno me dijo otro día, vivo los toros, ceboso, bueno, todo, no puedo ir. Pero esto, la verdad, esto, sí, bueno, podría contaros. Oye, el otro día un taxista, por cierto, me permite una anécdota. Claro. También hay otra cara, subí a un taxi y me dijo el taxista, ¿le puedo pedir un autógrafo? Digo, hombre, pues no, porque oiga, yo, sinceramente, dice, no, es que a mi abuelo lo fusilaron los fascistas y cuando sube un republicano pido un autógrafo. Con lo cual yo dije, ¿cómo se llama usted? Dice, Antonio, que puse, al compañero Antonio, no sé qué. Es decir, que también hay la otra parte, ¿no? Pero yo a lo que iba, esto a mí no me duele.
molesta, hay que vigilar. Vigilamos. Lo que duele es que en mi pueblo, alguien que más o menos me conoce, me diga, otro día me lo dijeron en catalán, pero lo diré en castellano, els polítics sou un chorizos, tardáis un chorizo. Y yo, claro, hostia, se me encendió la sangre. Y voy para allá y le dije, yo no. ¿Y sabes lo que me dijo? Y me hizo callar. Y me di cuenta de la magnitud de la tragedia. Digo, la derecha nos ha ganado la batalla ideológica. Me dijo, ¿y cómo sé que tú no? Claro. Yo pensé, si una persona, oye, mal está que lo diga yo de mí mismo, pero una buena persona, con mis defectos, que tengo unos ideales porque los mamé de mi casa y porque los he ido alimentando con todas las deficiencias y contradicciones, tengo que ir por el mundo pidiendo perdón, es que hemos perdido la batalla ideológica. Es más, la gente de mi generación, quizás un poco más jóvenes, estaban orgullosos de sus padres sindicalistas. Y ahora han conseguido que ser sindicalista sea igual a gandul. Es más, yo sé de chavales de 18, 20, 25 años que les da un tanto de vergüenza, quizás no vergüenza en mayúsculas, oír según qué cosas de los sindicalistas porque saben que sus padres, o su padre o su madre, lo son. A pesar de todas las miserias de los partidos, de los sindicatos y tal. Te digo esto porque yo creo que estamos ante también un diseño estratégico de los de Intereconomía y compañía, un diseño de ir, tú lo decías antes, deconstruyendo lo que hemos construido con muchas dificultades y generando muchas miserias también. ¿No? Digo porque yo lo vivo esto, cuando me dicen chorizo por la calle, a mí se me parte el corazón. Es así, claro. Y lo otro a veces te da miedo, tienes que vigilar, hay que tomar precauciones. No es lo mismo. Pero ante eres un chorizo, te quedas muerto. Pero es que eso tiene... Pero porque al final se fomenta, es decir, yo no te digo que no haya casos y que se han denunciado y que están que tengan que ir al trullo, pero cuando es gente que te conoce, es decir, tú hablas con las mamás en tu familia, yo no, mis padres no, ideológicamente no tienen una historia de batalla, la única batalla era sacarnos a los tres adelante, mi padre trabajando en la construcción y yo frente a eso que rencor. Es decir, se puede llamar instinto. Si alguien no tiene un pequeño pozo de rencor social es decir, cuando te dicen puedes estudiar igual que cualquiera, no es verdad. No es verdad. O mi hermana estudiaba y se sacaba la carrera al principio, o trabajaba como yo porque era bastante más torpe. Es decir, y es un cierto rencor social. Es decir, cuando tú trabajas desde los 17 años, 18 años, yo no soy profesora, yo soy concejal ahora y era auxiliar de cajera en un supermercado antes, con 17 y 18 años, que es cuando empecé yo a trabajar. Es decir, no es verdad que tengan las mismas condiciones en Aluche. No es verdad que yo pudiera haber salido una virtuosa de la música. Es posible, si mis padres se hubieran esforzado, pero mi padre lo que hacía era ver el fútbol y mi madre, pues soy una fan de Carlos Cano, que era lo que yo escuchaba en mi casa. Y Carlos Cano es muy de izquierda. Buenísimo. Pero os estoy diciendo, es decir, que esa batalla ideológica la han ganado. Y la han ganado con nosotros, porque a la gente no le duele que Rajoy sea un chorizo. Le duele que lo sea yo, que soy del PSOE, que soy su vecina, que soy la que está... Le duele que le robe uno de los suyos, que ellos lo consideran. Y ese ha sido el mayor drama. Pero cuando hablábamos de que la situación ahora es compleja, hace nada ha dicho Teresa Fernández de la Vega algo que la gente... Es que eso se dijo, lo dijeron un poco antes de que llegara el nazismo. Es verdad, el desvirtuar a los sindicatos... Coged un corte de Hitler. A las los mediaciones sindicatos sociales. No valen para nada. Los a las mediaciones sociales políticos, en general. ¿sabes? No solo los sindicatos. Pero ¿por qué lo han hecho? Al estar asociado, al estar organizado. Las ONG roban, desconfiar de todo lo que se organiza para cambiar la sociedad. No sirve para nada que estés organizado. Claro. Pero es que, por ejemplo, el modelo que hemos construido también de mediación social... O sea, el problema es que nos llevamos mucho tiempo tirando también piedras sobre nuestro propio tejado. A ver, y luego nos ayudamos mucho. ¿A qué estamos hablando? O sea, claro, no es comparable, yo que sé, el sindicato de la CNT en Cataluña, el 36, de apoyo mutuo, de combate y de lucha por los derechos de los trabajadores, que, por ejemplo, lo que vimos firmando el tema de las pensiones, por ejemplo. No es lo mismo, hay muchas... Al final nos tiramos piedras sobre nuestro propio tejado. Nos tiramos piedras sobre nuestro propio tejado y dejamos que los de Intereconomía inoculen
o la señora Esperanza Aguirre inocule que es lo mismo un sindicalista que un vago. Pues no, pues habrá vagos y hay sindicalistas que se parten el lomo luchando por los derechos de los trabajadores en su tajo. El problema es, la izquierda tiene que predicar con el ejemplo. Claro. Tiene que predicar con el ejemplo. Y el problema, yo estuve Pero santos no somos, es decir, lo que tú no puedes es desvirtuar un sistema por las personas. Aquí estamos republicanos, todos somos republicanos. Hay que reconocer que tenemos algunas figuras del republicanismo catalán y español, los tenemos en los altares. Y si rascas un poco... Pues es como todo, claro. Digamos, algunos de nuestros iconos del catalanismo republicano, te digo que si rascas un poco... desde Negrín hasta Companys. Yo tengo... No, te lo digo en el sentido de que... No, te lo digo en el sentido porque también tenemos tendencia, las izquierdas tenemos tendencia, quizás porque solamente muchas veces hemos sido tan derrotados muchas veces que tienes la necesidad de crear tus iconos, pero tenemos tendencia a santificar mucho. Pero cuando me dicen un segundito, me están diciendo desde realización que tenemos que pasar un vídeo publicitario de esta cadena y tengo que recordar que Teleca sigue en dificultades porque uno de los problemas de la izquierda ha sido no construir medios de comunicación solventes que estén en disposición de disputar la hegemonía a la derecha y nosotros tenemos dificultades para pagar los 3.000 euros que cuesta mensualmente la emisión, tenemos problemas para continuar, se pueden comprar camisetas de Teleca aquí en este plató, en la calle Río Orinoco 7 y también te puedes asociar a Teleca y convertirte en algo parecido a un accionista de Teleca por 60 euros al año. Toda la información en nuestra página web vallecasconc.org. Y pasamos al vídeo de publicidad de Teleca. Nos quedan 5 minutos de reloj para acabar el programa. Llegamos a la parte de conclusiones, 1 minuto cada uno y pasamos a la tuerca rap. Willy. Bueno, yo he traído aquí para terminar con el asunto de la monarquía, que he traído aquí unas cuantas declaraciones que hizo el rey en diversos años y en diversos actos, que decían, por ejemplo, acabo de jurar como sucesor a título de rey lealtad a su excelencia, el jefe del Estado, y fidelidad a los principios del movimiento nacional y las leyes fundamentales del reino. Por ejemplo, quiero expresar en primer lugar que recibo de su excelencia el jefe del Estado y generalísimo Franco la legitimidad política surgida del 18 de julio de 1936, en medio de tantos sacrificios, de tantos sufrimientos, tristes pero necesarios para que nuestra patria encauzase de nuevo su destino, o el último. Mi pensamiento va en estos momentos a nuestro jefe del Estado, que con mano firme y segura ha marcado el camino por donde deben discurrir los destinos de nuestra patria. Para que quede claro quién es el rey, de dónde viene y cuál es su ideología. Muchas gracias, Willy. 1 minuto, Joan. Sí, no, yo estoy a la espera de qué va a ocurrir en las próximas semanas. Para nosotros es lo más interesante respecto a la ley de transparencia. Será la prueba del algodón de si el Partido Popular se queda solo o bien está acompañado del Partido Socialista en este proyecto de ley. No, es que hablo de esto porque es lo inmediato, es dentro de pocas semanas. Y para nosotros será, digamos, la prueba del algodón. Si el Partido Socialista es capaz de dejar solo al Partido Popular, que pretende
pretende dejar al margen de la ley la Casa Real, empezaré a creer que el Partido Socialista ha caído del caballo como San Pablo, ¿no? Y si no, pues será desolador. Muchas gracias, Joan. Miguel. Jesús Ibáñez en 1977 escribía: ya nada queda por cazar, está cazado todo lo cazable. Bueno, pues en los tiempos que corren, una de las piezas más increíbles para los cazadores siempre han sido los hombres, ¿no? Las cazas de hombres. Ahora lo que estamos viendo ahora mismo ya no solo son cazas de elefantes y no son exactamente cazas de reyes, sino que estamos viendo la caza al hombre. Esta crisis es claramente una caza al hombre, ¿no? Y solo podremos verdaderamente hablar de superación, hablar de cambiar las cosas cuando superemos al cazador de animales y al cazador de hombres. Yo creo que es fundamental entonces que empecemos a pensar en la república, en las repúblicas, y a pensar en qué adjetivos le queremos poner. Que nuestra república no es la misma que Intereconomía, que nuestro modelo no es el mismo que de Intereconomía y que verdaderamente nos tienen enfrente. La república que nosotros queremos y nosotras queremos está enfrente y en el otro lado de la barricada, de la que quiere la derecha, de la que quiere Intereconomía o de la que puede defender Esperanza Aguirre. Y esperemos encontrarnos con la gente toda la gente que estamos en esta mesa en el otro lado de la barricada. Noelia. Bueno, yo simplemente decir que aquí el único que se ha caído del caballo de momento, los socialistas no, el que se ha caído es otra persona y por eso estamos hablando de ella largo y tendido. Yo sí que... Del Catré, se ha caído del Catré. Sí, yo sí que me conformaría con batallar y seguir batallando por la ideología. Es decir, que la gente se dé cuenta de que el Partido Popular significa y la derecha significa que va a poner un impuesto a la enfermedad, que el que está más malo va a ser el que más pague. Me conformaría con que los ciudadanos se dieran cuenta que sí ha subido la universidad, que ya es un esfuerzo para las familias el poder pagar los estudios a los hijos. Se está subiendo la universidad, se está demonizando a los sindicatos, es decir, lo que están acabando es con la fuerza de los ciudadanos. Se cargan a los que representan, se cargan la formación, la sanidad y hacen que estén en una situación de debilidad real. Hay que cambiar el modelo, no es mejor el que más pasta tiene, sino aquel que tiene una formación lo suficientemente importante para que no puedan engañarles ni con Intereconomía, ni con Televisión Española, ni cualquier persona que se dirija a él. La formación es fundamental para ser libre. Llegamos al final, muchísimas gracias a los cuatro. Creo que hemos tenido hoy un programa que hubiera sido imposible de ver en otra televisión, hablando, al final no hemos hablado solamente de la monarquía. La semana que viene estamos dudando entre dos temas que tenemos medio preparados. Uno de ellos es el acuerdo de gobierno del Partido Socialista e Izquierda Unida en Andalucía y otro de ellos es la policía, el uso de balas de goma, la reforma del Código Penal que puede implicar que alguien vaya a la cárcel por hacer una sentada, porque se tipifique como resistencia a la autoridad. Podéis escribirnos con vuestras preferencias y vuestras propuestas tanto a Facebook como a Twitter. Os dejamos con la tuerca rap, hoy con una rima y un vídeo muy currado de Valtònyc desde Cataluña. Nos vemos la semana que viene. El rei Borbó i les seves mogudes, no sé si era caçar elefants o anava de putes. Són coses que no se poden explicar, com que per fer de Diana empleava el seu germà. Ara els seus germanastres són els àrabs i li demana dos barets per comprar armes. Li fan fer git i escurar els plats i de mentre doña Sofia un ja té follant. I això fa mal, clar que sí. Farem que en un Dargarin corri un Burger King, que la infanta Helena demani disculpes per ser analfabeta i no anar a estudiar a Cuba. La situació me preocupa bastant, com mantenir dues famílies, la teva i la real. Aquest sistema no va ni avant ni enrere, perquè no se fractura el cap sinó la cadera. Democràcia, me fa gràcia, Juan Carlos de Borbón, currículum, quasi. Això no és així, clar que no, però farem que begui l'Ambrusco i no Don Perignon. Si no seqüestrarem el capità del Concòrdia perquè agafi el Fortuna i se pegui un hosti. Sarcàstic com a rei donant sa mà en Gaddafi i després celebrant tenir petroli fàcil. Potser de la república només quedin fòssils per a quedar nosaltres i del rei els negocis. Espanya és un disparate perquè mentre es moria gent de l'11M Leticia follava el yate. I
Ja sé que juguen a los cins al Club Bilderberg amb nosaltres, però no despertant ni a ser de tres. La tercera edat també passa fam, però aplaudeixen els monarques masoquistes ignorants. No poden triar, no tenim cap opció, però un dia ocuparem mar i vent amb un Kalashnikov, ei, respectuós a la Constitució. En canvi els drets humans se'ls passa pels collons. És amb el tònic per la tuerca, de rap mallorquí des de Mallorca. Des de l'illa també lluitant per la tercera república, companys. En Freiland se'n dona compte i se vol morir, que el seu predir un dictador el va elegir, que perteneixia a los Gal i que no és democràtic sinó un dictador mascarat. Dedicat als màrtirs de la bandera republicana, espero que els medis de manipulació despertin i reflexin la veritat d'aquest país i no reflexar tot el seu interès en si don Juan Carlos s'ha romput una cadera, ja que segons la Constitució vivim a un estat demòcrata d'igualtat i tot això és contradictori.